Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, en este programa de Freire, siempre Freire, en una juntanza. Una juntanza que nos hace recordar dónde estuvimos, los caminos y las rutas vividas. Estuvimos en Cienfuegos, abril, mayo. Y ahí estuvimos pensándonos en la experiencia. Y ese sujeto que se empodera y se transforma también. Hoy también tenemos dos invitados especiales desde la ciudad de Cúcuta y de una ciudad muy especial, Cienfuegos, el corazón, que nos invita a estar aquí. Tenemos el apoyo de ¿Quieres decirle a nuestra audiencia quién eres tú? Soy una amante de la transformación y del crecimiento humano. Me llamo Aide Rodríguez Leiva, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Además, dirijo con mucho orgullo la Cátedra de África Nelson Mandela, Estudios Africanos y Caribeños. Implementamos también en las comunidades la teoría de Paulo Freire y es una línea a seguir en todos los procesos pedagógicos y comunitarios de la Cátedra de África. Mira, qué juntanza, cómo nos vamos enrutando, pero con ella está un estudiante. Aquel ser que habita y se transforma haciendo otras posiciones pedagógicas. Lenin, cuéntanos quién eres. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lenin Chiliquinga Flores. Nací en Ecuador. Radico en los Estados Unidos y estoy actualmente cursando un doctorado en Cuba, en la ciudad de Cienfuegos. Puedo decir que tengo el corazón dividido en todas las partes que he visitado, pero de manera muy especial en Cienfuegos, Cuba. Creo que la interculturalidad, que es de la línea de especialidad mía, ha forjado en mí ese cariño hacia el pueblo cubano y hacia esa ciudad, Cienfuegos. Oh, pero también tenemos con nosotros en esta juntanza a Karen. Karen, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Como me presentaba Beatriz, una maestra de a pie, recién ingresada al magisterio, aprendiendo muchísimo de todos ustedes. Un placer estar acá y bueno, tejiendo conversación, tejiendo desde la palabra y aprendiendo muchísimo cada día. Y nos acompañan también dos compañeros del GIMPAD que esta tarde han venido a esta juntanza para explorar con nosotros los saberes, los conocimientos y las cribas de viaje de estos compañeros que hoy se unen a esta expedición de ser maestros de a pie, de estar en este proceso de construcción y de diálogo. Beatriz. Hola, nada, nuevamente con ustedes, Beatriz Elena Patiño Hernández, maestra de escuela, y haciendo juntanza, aprendiendo del doctorante, de la doctora, de mi colega maestra en la ciudad de Medellín y obviamente pues de Luisa Elvira, acá compartiendo tras una invitación que nos hace el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Afrocolombianas, CEISAFROCOL, quien invita a la maestra y al maestro para que estuviesen acá y tuviéramos la posibilidad de disfrutar con ellos, después de que Luisa y yo los conociéramos en la ciudad de Cienfuegos. Entonces nada, poder darle a José Ulises Mosquera Rentería las gracias por permitir que andemos con nuestra maleta de viaje, como dice Luisa Elvira, trayendo a otros maestros de a pie, de los cuales aprendimos bastante. Bueno, y ha vuelto con nosotros el editorialista, quien nos hacía los guiones, los programas, quien nos ponía a tejer y a pensar ese trascender con Freire. Alfonso León, cuéntanos. Saludos a todos y a todas. Alfonso León Restrepo Celis, soy licenciado en Historia y Filosofía y maestro de la Universidad de Antioquia.
Hemos estado con el grupo del GIMPAC, el grupo de modelos pedagógicos alternativos y críticos, GIMPAC desde hace 19 años aquí en la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el Sindicato de los Maestros y las Maestras de Antioquia, y desde los grupos de investigación desde hace todo el tiempo, y con el seminario Taller Paulo Freire, que desde hace 16 años lo hacemos. Desde hace 13 años lo hacemos los primeros sábados de octubre, que se llama Seminario Taller Paulo Freire, que cada año tenemos invitados e invitamos a todo el mundo, y de ahí se derivó precisamente el programa de radio Freire, Siempre Freire. Inicialmente están los podcasts en la emisora de adidaradio.org. Y bueno, entonces siempre compartiendo, departiendo con nuestras propias experiencias, nuestro caminar, y con los maestros y maestras que también hacemos parte de la red de investigación, ya sea la red de México, ya sea con los maestros de Cuba, que además estamos altamente agradecidos por ese reconocimiento. Y desde acá saludes al maestro Mariano, sí, que es precisamente, incluso fue galardonado, tengo entendido, sí, después del encuentro, sí, precisamente, que cada 2 años hacen en la Universidad de Cienfuegos el maestro Mariano el encuentro internacional de presencia de Paulo Freire, y tengo entendido que después lo otorgaron como pedagogo, después obviamente, sí, también lo contamos en las noticias, pero en este momento de presentación hacemos los guiones de esta dinámica que hacemos Freire, Siempre Freire. Ya que no sabes quién es fundadora de ese evento. La doctora Nidia. No, la maestra Aide Rodríguez Leiva. Sí, bueno, perfecto. Entonces también, mira, otra parte precisamente para juntarnos y de partir precisamente en este programa de Freire, Siempre Freire. Es entrar a difundirnos, a conocernos, como decimos nosotros en el grupo del GIMPAC, a entretejer, a encontrarnos, a hacer esas cribas de viaje en este proceso que obviamente hacemos pedagogía alternativa, crítica, sintientes, con nuestras comunidades, y fortalecemos. Entonces es la intencionalidad que siempre hemos tenido con el programa de Freire, Siempre Freire. Bueno, vamos a tejer, y en estos hilos vamos a cartografiar. ¿Qué vamos a cartografiar? Experiencias, y para ello vamos a partir con una pregunta de ¿cómo estoy educando ese trascender en nosotros con el otro? Entonces, maestra Aide, usted nos dice: yo soy una creadora del evento Presencia de Paulo Freire, y ese evento Presencia de Paulo Freire agrupa a comunidades no solamente cubanas, sino de toda la América. Y cada año, 12 años tenemos trascendencia ya, pues este año fue el evento número 12, donde nos encontramos y hicimos hilos de juntanzas. Hicimos recorridos y un trabajo con las comunidades que a todos nos dejaron asombrados, porque fuimos expedicionarios. Como aquí en Colombia hay expedición pedagógica, allá en la trascendencia de Paulo Freire hay expediciones con comunidad. Maestra Nidia, cuéntenos esa cartografía. ¿Cómo nace este evento? ¿Y usted cuál es la pista, la salecita que le pone a ese elemento? ¿Cuál es el sabor? Para estar en el momento preciso de vivir y tener una ruta de 12 años. Bueno, el evento de Paulo Freire surge por ese amor tan grande que tenemos por las comunidades, por el otro, por el hombre, por ese de a pie, por el trabajador, por la ama de casa, por los niños, por esa generación que es la que va a llevar hacia adelante el futuro de la patria. Surge con ese empeño de Mariano Isla. Mariano Isla es una persona excepcional, no porque sea mi amigo, mi hermano, mi inspirador. Mariano Isla es todo amor. Mariano Isla es todo entrega. Mariano Isla es esa persona que solo con mirarte te remueve todo el alma, el corazón, te saca de lo más interior de tu cuerpo ese deseo de hacer, porque él es eso, un constructor. Y así surge el Paulo Freire. Surge porque un grupo de maestros, profesores, estudiantes, comunitarios
nos enfrascamos en ese transporte, nos montamos en esa ruta de seguir descubriendo y seguir a Paulo Freire. Paulo Freire, que fue el maestro grande, el maestro latinoamericano, el maestro que estuvo y está presente en la obra revolucionaria, en las ideales de Fidel, en los ideales de nuestro Che Guevara, en los ideales de todos los constructores cubanos, de la idea esa de transformar la práctica y ser cada día mejores. Y entonces ese era el sueño de nuestro encuentro de Paulo Freire, la idea de unir, de transformar para crecer como seres humanos. O sea, ¿Y que tu hay sabor? identidades. Bueno, mi sabor es que yo soy una activista social. Yo soy una persona de a pie que me gusta involucrarme con la gente, con la comunidad, me gusta hacer. A veces soy una artista que declama, canta, a veces soy una maestra que dialoga con sus estudiantes, que aprende de ellos y juntos formamos un presente transformador. A veces soy una constructora que junto con la población montamos una plaza con recursos propios para admirar, homenajear a un mártir de la revolución. A veces soy esa constructora que va de casa en casa tocando a ver qué pasa y qué puede ayudarte. Y entonces, eso soy. Cuando en 2019 conocimos precisamente y nos pusimos en el énfasis de traer al seminario taller al maestro Mariano Islas, él nos compartió un video precisamente del encuentro, ¿sí? Y que una maestra creó una canción con los niños. ¿Fuiste tú que siempre lo cantan en el encuentro en homenaje a Paulo Freire? Rosa Campo. Rosa Campo. Rosa Campo. ¿Sí? Rosa Campo es una mujer flor. Rosa Campo es una madraza. Rosa Campo es una abuela. Rosa Campo es una tía. Es una artista, es una cantante, es una compositora y premiada recientemente por la UNESCO como portadora de esa cultura de paz, de ese amor, de esa transformación, y es una dulzura. Beatriz, yo digo Bea, acá la hermana, tuvieron el gusto de compartir con ella. Mi hermano y mi nieto y mi ahijado y cuántas cosas más, el Lenin, degustaron de esa creatividad de Rosa Campo. Solamente oírla hablar con esa dulzura, con esa melodía, tiene una empatía muy fuerte con ella. Fue Rosa Campo que compuso esa canción. Bueno, esos valores. Mi niño, Freire. Y ella nos ponía en la sensibilidad de reconocernos a todos como niños. Y no solamente por quién es mi niño Freire, qué decía Freire, sino por su coro de niños y seguidores, que todos bailábamos con la tía Rosa. Y la tía Rosa nos hacía una mirada diferente de cómo enseñar la integralidad. Cuando uno dice, vamos a formar al sujeto integral en esas redes y nodos de pedagogías y didácticas, ella tiene esa capacidad. Nos contaba la experiencia de que estuvo en Brasil y en una semana le enseñó a los niños a cantar la canción de Freire. Pero los niños no solamente la querían cantar en brasileño, sino que también en portugués, sino que ella también querían cantarla en el ritmo del español. Entonces eso es, ¿cómo lo logra? Para eso hay que tener un carisma, para eso hay que tener toda una corporalidad que yo digo pedagógica. Y en esa mirada vamos a mirar cómo Lenin entra en estas conversaciones, en estos diálogos. Lenin, ¿por qué te vas a Cuba? Si estás residenciado en un país donde nos dice, Cuba no, y de pronto apareces allá. ¿Cuáles son esos sortilegios, esos hilos que tienes que romper y esas barreras para llegar? Bueno, en realidad pareciera contradictorio que el teniendo la ciudadanía estadounidense, doble ciudadanía, porque tengo la ciudadanía ecuatoriana y la ciudadanía estadounidense, parecería contradictorio que quiero irme a Cuba a estudiar o a compartir cuando mucha gente atraviesa tremendas vicisitudes para lograr entrar a los Estados Unidos, al famoso sueño americano. Muchos de ellos fallecen en el camino de ida a esta utopía, a este sueño que en realidad es un sueño nada más, no es una realidad. Y
Y muchos ya estando allá dijeron, ok, estoy en lo que quise y aquí me quedo y aquí hago la vida y aquí me siento feliz, pero no es así. Por lo menos desde mi forma de pensar, desde la forma en que me crié, en la forma en que me desarrollé como ser humano, como humanista, Cuba es una escuela de vida. Y creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba lo sabemos y nos encanta el aprendizaje que podemos lograr de lo humanístico, la resistencia de su pueblo, la solidaridad de su pueblo. Entonces, siempre fue un deseo mío el estudiar un posgrado en Cuba. Antes de siquiera ir a los Estados Unidos, mismo tenía en la cabeza eso. Cuando fui a los Estados Unidos, fui por mis papás porque ellos emigraron 20 años antes de que yo emigrara. Ellos ya lograron sus papeles. Fue una situación difícil, una disyuntiva, si es que me voy o no me voy. Porque por lo mismo que tú dices, que dices tú, es un país que ha negado a Cuba de muchos derechos. Es un país que hablando de Estados Unidos, es un país que habla de libertades y es el que, para mi concepto, menos cumple las libertades y la democracia, aunque se jactan de ser el país más democrático del mundo o el estandarte de la democracia, pero no es así. Entonces, por mis principios mismo, estaba dudoso si debía ir o no, pero jugó también mucho el papel familiar, porque era 20 años que no había compartido con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, porque todos estaban allá, me quedé solo en Ecuador. Entonces, jugó mucho eso. Y yo estaba también en la cúspide de la carrera mía en Ecuador. Trabajaba para la Universidad Central en la sede de Galápagos, que trabajar ahí era un sueño. Estaba en un paraíso dando clases de inglés a los universitarios, estaba haciendo lo que me gustaba hacer y me pagaban por ello. Entonces, que te gustaba estar. Exactamente. Entonces no sabía qué hacer y también el sueldo que ganaba y era muy bueno. Entonces no tenía la necesidad de ir a los Estados Unidos. La necesidad fue más bien familiar. Decidí ir allá para compartir con mis padres, porque los padres no van a estar toda la vida con nosotros, y si es que les pasaba algo y no compartía con ellos, iba a pesar eso en mi cabeza, en mi corazón. Decidí ir para allá, y cuando yo fui a la crisis hipotecaria, donde que encontré un desastre. La familia mía, en ese tiempo de tener una casa, mi papá, mi mamá perdieron su casa, mi hermana perdió su casa. Bueno, en fin, fue una situación un tanto dura, pero bueno, a la final una de las cosas que me hacía dudar también si ir o no ir era la prohibición de los ciudadanos estadounidenses o residentes estadounidenses de viajar a Cuba. Porque hay una ley que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses o bajo su legislación viajar a Cuba libremente. Entonces yo me sentía privado de mi libertad de elección de dónde estudiar y a dónde ir. Entonces por eso no quería ir allá, porque sentía que voy allá y me voy a tener que someter a eso. Pero bueno, decidí ir y dije, en algún momento voy a ir, sino como estadounidense veo la forma de ir como ecuatoriano, pero bueno, sorteando dificultades, porque la multa, porque una persona, ciudadano o residente estadounidense, vaya a Cuba, la multa son $50,000 y o 5 años de cárcel. Entonces, antes de hacer eso, lo piensas 2 veces. Pero me arriesgué. Me ganó el corazón. Fui allá. De inicio, no sé si me estoy extendiendo mucho. De inicio fui a la Universidad de La Habana. Por situaciones del destino, conocí a una persona de Cienfuegos, y entonces cuando fui a la Universidad de La Habana a pedir información, me dijeron, ¿sabes qué? Están llenos los cupos,
tienes que esperarte un año, pero yo no quería esperar más, yo quería estudiar ya. Y decidí ir a Cienfuegos, donde que me ofrecieron que ahí podía estudiar el doctorado en pedagogía, era en ese tiempo. Luego cambiaron a Ciencias de la Educación, que me gustaba más el tema por la amplitud. Y bueno, fue así que llegué a Cienfuegos, me inscribí y comencé a estudiar, a familiarizarme. Y el acto mismo de interculturalidad ha hecho que se despierten sentimientos de fraternidad, de amor hacia la cultura cubana. Oh, Lenin, qué un interjuego de cuerpos, de emociones, de pensares y decisiones. Karen, tú llegas a esta urdimbre de ser maestra hoy y en una ciudad tan compleja como Medellín. Cuéntanos de tu experiencia. Vamos a entrar a esos colectivos de redes y nodos contigo. Bueno, primero que todo empezar por hacer la aclaración de que nos encontramos bajo el marco del cuarto encuentro de pedagogías emancipatorias, escuchando todas estas voces precisamente, conectando, haciendo enlaces, pensando no solamente en mi experiencia reciente, sino también en cómo cada uno de los testimonios que hemos escuchado, cada una de las conferencias, cada una de las participaciones de nuestros compañeros maestros alimentan el propio accionar. Entonces, desde ahí, pensándose ya uno mismo como desde su ejercicio docente, empezar a relacionar cosas, empezar a retomar todo lo que se trabajaba sobre la interculturalidad, pensarme yo desde las artes, que es mi área, desde todas estas manifestaciones artísticas y el lugar que han ocupado tan valioso en esta construcción de memoria, de reparación histórica, hablando desde las aulas. Entonces, como esta construcción de paz desde el día a día. Esta es como mi aporte desde las... ¿Y hace cuánto que sos maestra? ¿Bajo qué régimen? Cuéntanos en qué institución. ¿Y cómo te ha ido? Bueno, sí, entonces, para hablar entonces más desde mí misma, estoy apenas desde este año, empecé con el concurso en periodo de prueba. Estoy ubicada en la institución educativa Fundadores desde la 13, por eso también me han sonado y resonado todos estos asuntos que menciono, del arte, de la interculturalidad, porque precisamente llegamos a un aula que es una cantidad de voces y una cantidad de voces que nosotros como maestros podemos darle lugar. Había un compañero, no se me va a olvidar nunca esa frase, decía: nosotros somos multitud de pálpitos humanos. Y cómo esa frase tan hermosa nos habla de todas las confluencias que recibimos en el aula, todo este diálogo cultural, desde el arte. Yo lo trabajo como desde lo sensible, entonces recibir no solamente esas voces, sino esos sentires y todo lo que esto aporta al diálogo que estamos construyendo. Hay una cosa que nosotros no podemos dejar de averiguar, porque por eso le decíamos que una cosa conlleva a la otra. Karen, tú eres de acá de Medellín, ¿de dónde? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuál en tu formación profesional? ¿Sí? Sí, yo soy antioqueña, no de Medellín. Estoy hace 5 años en Medellín, de un municipio muy bello que se llama Andes, en el suroeste. Estudié en la Universidad Nacional, soy artista plástica. Y como artista, ¿cómo, en palabras de la maestra Luisa, cómo te tejes, te destejes y haces ese hilado tú, como una mujer artista, para poner en clave de encuentros alternativos? En la educación oficial. Claro, porque es que es llegar de ser artista a ser maestra de aula. ¿Cómo te tejes como mujer y como sujeto pedagógico? Yo creo que el primer tejido se consolida desde la mirada. Yo no soy capaz de mirar a mis estudiantes como lo haría cualquier otro profesor. Por eso mismo hablo desde la voz. Entonces de la mirada sigue la palabra, la voz, el diálogo, porque como artista no veo sino
millones de posibilidades y millones de posibilidades en cada uno de mis estudiantes en términos de creación, de creatividad, de todos estos aquellos resonancias y pálpitos que ellos tienen todos los días en sus casas, cómo pueden tomar voz, cómo pueden darse luz dentro del aula a partir de estos procesos creativos. Tú me pones un reto supremamente grande. Ahorita cuando nos estamos presentando, yo digo que yo soy de Itagüí, yo que soy un bicho urbano, pero sin embargo opté hace 27 años precisamente por ser rector y maestro, primero maestro, después rector rural, y una de las convicciones que me llevó era precisamente por el hecho de que por tantas luces, por tantas cosas, por tantos deslumbramientos que hay en lo urbano, yo no encontraba la posibilidad de la capacidad del asombro, que en el contexto de lo rural es más fácil que los muchachos evidencien. ¿Tú cómo has encontrado esa capacidad de asombro? Porque, o sea, es decir, sabemos que independientemente de las situaciones en que vivamos, ¿sí?, el niño es niño y el maestro es maestro y la escuela es la escuela y es dinámica y es un juego de vida muy importante y muy significativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo has encontrado tú la capacidad de asombro, o tú asombras por el mero hecho, entonces permites que los otros también desplieguen el asombro? Sí, yo creo que es en esa línea que mi mirada asombrada empieza a poner la atención en unos puntos que yo creo que para nuestros jóvenes ha estado naturalizada. Entonces viene una persona externa, digamos que en mi colegio, en Fundadores, había un vacío histórico en el área, en artística, educación artística y cultural. Entonces ellos tenían, digámoslo así, ese sentimiento, esa sensación, esa necesidad en pausa, y que llegue alguien a activarla, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Yo creo que es más bien entonces por eso, porque partimos de la ausencia, y como que llegue alguien a poner la mirada sobre ellos, les otorga como esa posibilidad de expresar todo ese asombro que contienen. Y volviendo a Freire, dice que no se puede llegar a enseñar en el vacío de la nada, y la 13 es arte. Cuando tú miras cualquier pared, las mismas calles, el diseño de las casas, cuando la maestra Aide y Lenin vamos a conocer esa Comuna 13, se van a llevar una imagen y una mirada, porque es arte. Donde está la maestra Karen Rojas, es todas las artes vivas, los niños cantan, bailan y son arte vivo en la calle. Es una puesta en escena maravillosa. Pero vea, es un arte, es el arte salido de la resiliencia, es el arte salido precisamente porque históricamente, bueno, Antioquia y particularmente Medellín ha sido estigmatizada y vivimos precisamente de situaciones de violencia, el fundamento del narcotráfico, pues que incluso nosotros precisamente hasta ya los que trascendimos y sobrevivimos a esa época de los 80s y los 90s, ni siquiera nos gusta referenciarlos, ¿cierto? Pero sin embargo, desde el punto de vista social, para nosotros ahorita la 13 es un ejemplo no solamente para Medellín, sino precisamente porque habían dos opciones, ¿cierto? ¿Sí? O te metías en el mundo de la muerte, o unos chicos empezaron a decir, hay algo que me tiene que salvar, ¿cierto? Y empezaron a danzar. Me hace acordar en la universidad, no sé si te acuerdas, un famoso cuento que nos echaban precisamente en la Universidad de Antioquia, que nos hacían leer, era precisamente que había un país en que cuanto tú tocabas se te pegaba. Y todo se te pegaba, entonces ustedes se imaginan el cúmulo y todo el mundo, todo cuanto yo pegaba aquí, tan, pero después unos muchachos jóvenes se dieron cuenta que los niños sobrepesados se tropezaron, pero al tropezarse se le empezó a caer una cosa, entonces los niños empezaron a dar vuelta a canelas. Entonces hubo unos jóvenes que dieron cuenta que a medida que daban vuelta a canelas se iban soltando de las cosas, y dando tantas vueltas a canelas se dieron cuenta que había sol, que había color, ¿cierto? Entonces ya condujeron que todo el mundo, eso más o menos fue lo que precisamente pasó como en la 3, entonces es eso. Entonces también es una muy fuerte, es muy potente, porque en la visualización y en la corteza de la 13, en el fondo subyace toda una historia por ello yo digo de resiliencia, porque fue de violencia, de confrontación, de violentación, pero obviamente que hemos vivido precisamente y es constante como en eso de lo que hacemos. Mira, ¿no? Alfonso,
es aprender a vivir la realidad para actuar. Yo pienso que la Comuna 13 nos ha dado esa posibilidad. Aprender a vivir en medio de una resiliencia, para empezar a actuar y a hacer una apuesta política. La Comuna 13 hoy en día, dentro del arte, es una apuesta política. Y es una apuesta política de vida que se direcciona a ser la manifestación de cómo la calle, de cómo la cultura nos preserva y nos da otras formas de construir la sociedad y de hacer ciudadanía. Y en esa construcción de la sociedad y de hacer ciudadanía hay un reconocimiento que nos llama hoy. Y es como esta semana, hace 8 días ya, el magisterio colombiano está en ese reconocimiento en las calles. Y es el arte. Yo creo que ustedes participaron, Maite y Lenin, y nosotros también, Karen, Beatriz, Alfonso, todos estuvimos en esa jornada de movilización buscando cómo era, pero a mí este año cuando voy a la movilización y me encuentro a Beatriz y no la veo en Bogotá, casi le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no pasa, faltaba, Beatriz? que no ¿Qué faltaba para la primera toma? que está en la puerta del bus siempre que había ido a Bogotá. A ver, Beatriz, ¿qué pasó este año para que tú dieras ese espacio desde lo sindical? Bueno, uno sabe que estaban 12 eventos aquí de ciudad que nos habíamos comprometido. Yo también estaba en otro evento de ciudad que nos habíamos comprometido. Y entonces uno decía, lo hace, no lo hace, pero uno también tiene esa vena política ahí. Bueno, entonces, sí. ¿Qué pasa? A ver, Beatriz, cuéntanos. Bueno, no, la idea también era cuando empieza el paro, mis estudiantes, lunes festivo, martes voy a dar clase y dicen, bueno, a partir de mañana paro. Y yo inmediatamente digo, me voy a paro. De mi institución, pues soy la primera en salir a paro y la última en llegar del paro. Siempre. En pie de lucha, creo que ADIDA, la Asociación de Educadores, que nos llevó a ser lo que somos hoy. Hablando ahorita con Alfonso, llegamos en el 2001 y nos formamos como sujetos políticos, pero también nos hemos ido formando en la resistencia a las mismas tensiones que se dan al interior de las fuerzas políticas que mueven nuestro gremio. A raíz también de que empiezan algunos entretejidos que en un momento no visualizábamos como tal, porque el norte del sindicalismo tendría que ser la confluencia, no del territorio, sino la confluencia del pensamiento. Era llegar a habitar todos esta nuestra casa. Y en ese venir a esta casa nos han pasado miles de situaciones. Por eso las pedagogías alternativas, que fue el evento que finalizó el día de hoy, nos permitió reconocernos en la charla que tenía ayer Camilo Ruiz, Luisa Elvira, el maestro Jorge Cardeño, nos decían eso, o sea, son unas tensiones que hay dentro de lo sindical. Y era la posibilidad de que los nuevos maestros, y no de una línea política en particular, sino los maestros que estaban llegando a esta su casa, a esta agremiación sindical, fueran también sabedores de esa experiencia, porque la invitación fue ir, llevar tu carpa e instalarte en la Plaza de Bolívar. Ya hemos estado allí 2 veces, durísimo dormir allí, el frío es miedoso. En el 2015 cuando regresé fueron 15 días de incapacidad por una afectación de la voz, por una otitis, por un lumbago, dormir en el suelo no es lo mío. Y bueno, ya tenemos más de medio siglo de vida, entonces eso también afecta. Entonces era permitir que los muchachos, las muchachas, los maestros y maestras que estaban hoy en las aulas tuvieran la experiencia, que ellos vayan, ¿sí? Para que no nos digan esos viejitos que no hacen nada. No, es también vaya, mire la tensión al interior, es estar allá afuera. La emoción. Es que emoción. No, para mí es una tensión porque es cuando van a salir, ¿qué van a decir? ¿Qué pasó?
¿cierto? Entonces mañana vamos a estar todos cuestionantes, los que estaban en Bogotá, sí hicieron fuerzas, sí hicieron presión, entonces todo este tejido de leyes que iban en deterioro de lo que somos los maestros, de educar al fragor de la lucha, iba a darse en un punto coyuntural. Obviamente amo y soy conocedora de toda una historicidad que tenemos para hacer el gobierno del cambio. Creo en el gobierno del cambio. Le apuesto y le apostaré siempre a este presidente que tenemos. Él tiene una mirada clara y profunda de lo que es este país, que las circunstancias, los errores del camino, las piedras y todas esas tensiones y emotividades que tenemos nos han hecho de pronto perder el sentido del cambio. Pero los maestros en la lucha sabemos que es difícil llegar a romper 200 años de esclavitud mental, porque no ha sido una esclavitud que me tengan ahí la manito o que me agarren el piecito, no, ha sido mental. Nos han inoculado, decía una maestra el día de ayer, que es que todo lo que venga de la izquierda es malo, todos los procesos de resistencia son agresivos. Lenin ahora nos lo decía cuando estaba en su ponencia, ¿cierto? Porque es que cuando el opresor es el que narra la historia, el oprimido es el que es violento. Entonces, nada, todas estas tensiones de la Plaza de Bolívar, esa sinsabor que le queda a uno en la boca cuando se levantan los paros, cuando nos dicen vamos nuevamente a comuna, vamos a explicar qué es lo que sucede en el trasfondo. Entonces cuando a uno le dicen la educación no se va a privatizar, pero hay bonos escolares para que los papás paguen la escuela de sus hijos en instituciones privadas donde se va a llevar el bolsillo de X o Y Empresario. Ah, bueno, yo iba a decir otra palabra. Ladrón de cuello blanco. Cuando ellos van a quedar con la platica del Estado, entonces uno empieza a decir... También tenemos que ser elegantes. El paro. Hay que seguir en la lucha. El fragor de la lucha es que el magisterio ha logrado a través de miles de años, como lo dice el maestro Elkin Jiménez Díaz, para quien va un saludito muy especial. Siempre nos ve. Bueno, a mí no, a Luisa siempre la ve. Es eso, poder hacer historia. Y solamente podemos tejer historia cuando las nuevas generaciones van a llegar a tomar las banderas y a resistir. Hace muchos años, paros de 6 meses, 90 días, 64 días, y hoy paro de una semana, de 10 días. Pero bueno, la movilización, la lucha y el maestro en la calle también está educando. Ahorita hiciste una alusión. No, precisamente lo voy a empatar. Tú hiciste Pueden ahorita. interrumpir Sí, cuando claro. quieran. Pero tú ahorita dijiste que Lenin en la exposición que hizo habló. La perdiste. No, porque estaba precisamente en En el otro panel de lado. acá, ¿cierto? Es eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viniste a hacer aquí a Medellín, a ese encuentro? ¿Y cuál fue tu tesis fundamental? Que obviamente hiciste así erizar a Beatriz, que es muy difícil, que es muy crítica, pero también muy incrédula, pero cuando ella se atreve a referenciar a alguien es porque es fuerte y contundente esa categoría, esa premisa. Gracias. Bueno, primero quería hacer un comentario que con esa de clase, Beatriz, yo creo que no es coincidencia que esté vestida de 26 de julio. Sí, Ajá. Sí, la sí. rebeldía presente ahí de la comanía nuestra. Para que Karen entienda, porque a veces decimos cosas que el otro... No. Sí, porque le noté. Pero no, mira. Los símbolos. Exacto. El 26 de julio es un movimiento, el movimiento que llevó a Fidel y al Che a concretar la revolución cubana, y los colores son rojo-negro.
Entonces por eso dije que... Camilo Cienfuegos. Y Camilo no me lo Cienfuegos, dejes, por no, favor, era- perdona, soy perdona. una enamorada de Y a Camilo todos Cienfuegos. líderes que van. Bueno, esa todos, lucha. ahí tendríamos que quedarnos unos Leiva, 15 minutos barbudos, hablando de todos ellos. barbudos, Raúl, todos los barbudos, todos. Claro, sí. Todos Los barbudos, Sí. así se les Ay, conoce. barbudo se dice en la costa un pez. Bueno, Hay que porque son referenciar unos- que son los sujetos de la revolución cubana los que se le llaman pero sí barbudos. tienen coincidencia porque son muy carnudos Y y espinoso. espinosos. Y espinoso. No, pero Lenin. también creo que va una relación de lo que dice Lenin, perdón que te interrumpa, es de eso, o sea, ese 26 de abril, De julio. De julio. ese 26 de abril donde nosotros, Oh. Ah, oh. pero nosotros, yo no estoy hablando de No, Cuba, estoy hablando de nosotros. Ella sabe lo que está hablando. Sí, esa es lo que diciendo. Él me decía ayer, yo pensé que tú ponías las cosas así como tiradas y regalas, yo no, algo. En la decoración, perdón, en la decoración que la decoración es hecha por Beatriz. Entonces, nada, Sí. un 26 de abril, después del 9 de abril, cuando sea el Bogotazo, empieza en Colombia también todo un proceso reivindicativo, una lucha de clases, ¿cierto? Acá, el 9 de abril se da el Bogotazo. Eran cosas muy, ¿cómo se llama, Luisa, que es de sociales y Alfonso? O sea, se dio un sectarismo. empoderamiento, ¿cierto? Como un nudo que se hizo acá, porque acá en esos momentos andaba Momentos Fidel, sectarios. ¿cierto? Había una cantidad de pensamientos libres, liberales, de izquierda, radicales, además. radicales, Muy bueno, de miles de tonalidades, no solamente del rojo vibrante, sino del negro profundo también. Entonces empiezan a darse esas movilizaciones y un 26 de abril en Colombia empiezan los pueblos a gritar en Colombia, a salirse en el 49 y sale una guerra que no sé si la llaman civil, pero fue algo que afectó a nuestras familias, a la familia de Luis, a la familia de Alfonso, a la mía, porque eran conservadores contra liberales y fue una lucha del pueblo con el pueblo y una lucha que la Iglesia Católica tuvo un Incidencia. sentimiento tan Desde el atroz. púlpito incitaba a la Este guerra. rojo no lo podía usar una mujer porque era golpeada en la calle. Entonces mira Wow. que hay miles de significantes y de significados que se entremezclan. Entonces salen luego, ya en Cuba, otro grupo de resistencia y nosotras, Luisa y yo, estábamos vestidas de blanco, unas damas blancas en la Plaza de la Revolución, tomándonos foto frente, bueno, yo a El la... 1 de mayo. El 1 de mayo del año 2024, yo mirando la imagen de Camilo, soy una enamorada de Camilo Cienfuegos, guardo el billete de 3 pesos de Camilo Cienfuegos, y Luisa me decía, tómame una foto aquí, y acá, ¿y cuántas fotos nos tomamos en esa 40. plaza? Como 40 símbolos que la estadística dirá. Pero en la vida personal Claro. todo se Pero complica. Lenny va a terminar de la Lenny. tesis. Entonces mira que ese rojo, ese blanco, esas otras presencias que yo te decía es del rojo, y bueno, hay una canción por ahí que aquí nos gusta a nosotros, que dice, y tu mujer, estás aquí, luchando junto a mí, y ese rojo amanecer tuvo que haber sido hoy. Bueno, Cuéntanos, Lenny. Con ese pensamiento de Beatriz, no fue difícil entablar una amistad que cada vez se vuelve más fraterna, un compañerismo, una camaradería. Beatriz estaba en el último evento de Paulo Freire en Cuba y yo asistí también a ese evento y coincidimos en el mismo stand, en el mismo... En el mismo espacio, en el mismo territorio. Mismo territorio. En el mismo territorio. Procrearte. Procrearte, así es. Y quien estaba dirigiendo o moderando era Beatriz con otro compañero cubano, no recuerdo su nombre ahora, pero un compañero artista cubano. Sí. Entonces, fue en ese evento que hicimos amistad, hubo una conexión y
cuando estábamos conversando sobre diferentes tópicos con mi profe Aide, como me dice que soy su hermano, su hijo, su nieto, no sé, yo le siento igual. Yo le siento igual a la profe Aide. Es una persona con un humanismo indescriptible, con una sensibilidad única. Ustedes ya lo han notado. Con un corazón de oro, y que asimismo coincidimos con la profe Aide en uno de los eventos, en un evento internacional en Cuba, en unas exposiciones. Estaba hablando sobre cultura, yo hablaba sobre inculturalidad, y entonces ahí hubo una conexión. Yo había leído previamente su tesis de grado, me interesó mucho. Cuando vi que compartía el escenario con la profe, le dije: profe, yo leí su tesis y me gustaría hablar con usted al respecto. Y bueno, desde ahí entablamos una amistad y me pareció prudente, necesario. El universo confabuló para que le presentara, porque quería que haya una amistad entre Beatriz y la profe Aide. Entonces fue así, bueno, que surgió también la iniciativa para que la compañera maestra Aide Rodríguez venga a la evento de pedagogía emancipadora por la Plaza de la Reconciliación. Entonces, bueno, fue ese el canal. Bueno, y a todos los demás conversatorios, porque pues la invita el maestro José Ulises, porque quiere hablar con ella en Casa Afro, pero entonces también el compañero Lucas Gil lo ha acaparado de una manera. Y Lucas me decía: no, pero no se puede ir tan ligero, déjala un mes acá. Y yo: no, porque ella está trabajando en la universidad, no se puede venir. Y sí, también la maestra Ángela Mena, mañana tiene conversatorio con la maestra Ángela Mena, Luceli y el grupo de educación de acá, el profesor Elías, con el cual hemos compartido el Museo Afromóvil. Entonces, nada, somos los mismos tejiendo red. Hemos estado en muchos diálogos. La maestra Ángela siempre ha estado acompañando a Freire, siempre Freire. Pues yo creo que es una amiga ya personal de Luisa y compartimos muchos espacios. Yo quisiera... Pero aquí tenemos que hacer otro programa, porque ella no nos ha hablado de esas pieles de las cuales nos habla Luisa Elvira, esas 5 pieles, porque la maestra también es Mapa Verde, una estrategia metodológica, toda una experiencia de los territorios puestos al servicio de las comunidades. Creo que Luisa nos vas a quedar debiendo un programa. No, nosotros aquí podemos seguir tejiendo. Lenin dice: yo quiero, y uno hace aquí una apuesta de redescubrirnos. ¿Cómo no? Sí. Y de leernos en lo social y en lo cultural, y de leer una maleta de vida y de viaje de lo que somos y de lo que hacemos. Hoy defendemos la escuela y esa educación que es pública, una educación que nos hace ser lo que somos y que nos permite levantar las voces y decir en clave emancipatoria: somos maestros, somos educadores populares, somos convencidos de que existe la transformación, el pensamiento y la creación cuando estoy con el otro. Así que Lenin quiere cerrar el programa, nosotros nos están diciendo en cabina, pero ya los comprometo. Nos ponemos de acuerdo y antes de irse para Cuba, venimos a este estudio, comprometemos a nuestra institución, que sabemos que son de puertas abiertas para seguir tejiendo, y además para la Asociación de Institutores de Antioquia. Este tipo de crecimiento es lo que nos hace ser institución, es lo que nos hace estar con ellos. Lenin. Qué bonito, qué reconfortante es cuando uno se coincide con personas, con compañeros en los que coincidimos en valores, en ideas. Y eso, bueno, lo que yo he hecho muchas veces, de pronto de una manera no consciente, sino natural, es tejer redes, como lo que ustedes manifiestan, tejer. Porque yo creo que en las redes
a lo que vamos construyendo redes, vamos ampliando nuestro conocimiento, vamos fomentando esa interculturalidad y vamos enriqueciéndonos y vamos compartiendo los saberes, porque los saberes no son nada si no los guardamos para nosotros mismos. Los saberes son algo si es que nosotros reproducimos esos saberes. Pero me gustaría no cerrar yo, me gustaría escucharle a la profe Aide. Me gustaría escucharle a la profe Aide cómo fue su experiencia aquí en Medellín, en el evento, con los compañeros, cómo le trataron, y con eso que se cierra. Bueno, gracias, Lenin, gracias por tus palabras, gracias por las palabras de ustedes, gracias por tanto cariño. Yo me he sentido como en mi casa, me he sentido que tengo acá en Colombia otra patria más. Quiero hablarle más bien de la marcha de los educadores defendiendo sus derechos. Me impactó mucho. El paro, ver a los educadores con ese amor, que defendiendo su derecho y también está defendiendo la patria, porque ¿quiénes son los que forman al hombre del futuro? Los educadores. Y entonces, ¿qué decir? Yo me decía, Dios mío, si lo que tengo yo en mi Cuba es un tesoro y tengo que defenderlo con las uñas como todo, porque yo admiro al pueblo de Colombia, admiro a los profesores y estoy en corazón con ustedes hasta lo último. Y si digo que si algún día sigue el bloqueo a nuestro y quieren que nos van a arrancar lo que hemos defendido, miren, vamos a hacer realidad lo que dijo nuestro poeta y cantante Pablito Milanés. Será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. Gracias. Bueno, hemos llegado a este tejido de cuerpos, voces, emociones, sentimientos, una juntanza que nos deja otra ventana abierta para encontrar mapa verde. Seguimos tejiendo la esperanza y la osadía de cruzar la calle. Muchísimas gracias por estar aquí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cuando a Cienfuegos llegué y esa ciudad quise verla, ya que la